Dios les bendiga, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús para la amada iglesia de Orito, para la juventud, el comité de jóvenes, nuestro pastor, su familia. Reciban un caluroso saludo en el nombre del Señor. Para mí es una bendición poder compartir este espacio con todos ustedes. ¿Se puede ser cristiano en el siglo XXI? Leamos la palabra del Señor, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 6:10-18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se puede ser cristiano en el siglo XXI? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué crees? Claro que sí, en el siglo XX, en el siglo XXI y en todos los siglos que tengan que venir, hasta que el Señor levante su iglesia, podemos ser cristianos, pero necesitamos entonces tener muy claro lo que necesita un verdadero cristiano. Para salir victorioso en el nombre de Jesús, necesita tomar la armadura de Dios. Número 1, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Número 3, necesitamos entonces orden, estar siempre listos, alertas en el día malo. Y número 3, tener la esperanza que debemos estar firmes, porque hay una recompensa maravillosa, no solamente para el joven, sino para el anciano y para el niño. Sabemos en la palabra del Señor lo importante que es una armadura, lo importante que es estar revestido y listo para la guerra. Sabemos que en la palabra del Señor, en primera de Samuel 17, del 1 al 9, encontramos un filisteo listo para la guerra. Dice la palabra del Señor que estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba al otro lado del monte. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Y miremos las características que tenía Goliat. Tenía de altura 6 codos y un palmo, traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Goliat tenía toda la armadura, no solamente su altura, su vigor, su fuerza. Imagínense, era denominado un gigante, sino que también venía con toda la armadura y con un escudero adelante, que era el que también daba la pelea y el que también estaba al frente para cubrirle la espalda al Goliat. Pero lo importante de esto es que se para enfrente
Un joven que aunque no tenía la armadura, aunque trataron de ponérsela y esa armadura le quedaba pesada, ni siquiera podía andar, tenía la mejor armadura y era el nombre de Jehová de los ejércitos. Con una sola piedra. No, el poder no estaba en la piedra. El poder no estaba en la onda. El poder estaba en su corazón, estaba en su interior. Tenía el poder de Dios en su vida. Qué bueno cuando nosotros entendemos que en este siglo necesitamos estar revestidos del poder del Señor, porque ya no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Ahora nuestra lucha es espiritual y el joven de hoy se enfrenta a una cantidad de desafíos. Sí, es verdad, estamos en cuarentena. Pero las redes sociales no están en cuarentena, pero el internet no está en cuarentena, pero ahorita es cuando más el joven puede estar en medio de su soledad, escuchando la música que prefiere y navegando a donde a él se le antoje. Pero qué bueno es saber que necesita en todo momento el temor de Dios, la ayuda de Dios, la armadura para que pueda salir siendo un vencedor. Es importante entender que David tenía la ayuda del Señor, porque David era un apasionado por Dios, amaba al Señor con todo el corazón. Dios estaba en su mente, por eso habían cánticos especiales para Dios, habían poemas especiales para Dios. Un simple muchacho que le dio a Dios toda la importancia, que sentó a Dios en el trono de su corazón. Es maravilloso que David, a pesar de haber estado en otro siglo, era un ejemplo de vivir para el Señor. Y aún nosotros en este siglo necesitamos permanecer en Dios si queremos ser salvos. Necesitamos guardarnos en el Señor si queremos ver las bendiciones de Dios. David fue testigo de cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo respaldó, cómo Dios en ningún momento lo dejó solo. Siempre fue la fortaleza, el refugio. Fue Dios para él, esa protección, ese escudo, esa armadura que él necesitaba. Porque no solamente le tocó librar una guerra contra Goliat, le tocó librar muchas guerras, aún la guerra de su propia carne, la guerra cuando el enemigo y el pecado quiso vencerlo. Él se humilló y pudo salir victorioso en medio de las crisis. ¡Qué ejemplo tan grande el que nos da David! Necesitamos entonces, para prepararnos, para estar listos para esta guerra continua que tenemos contra nuestro enemigo, que es Satanás. Tenemos un enemigo que es un estratega especializado, que no duerme, que constantemente anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda buscando la estrategia mejor para vencer al joven, tentándolo en cada momento a través de sus sueños, a través de su propia carne, a través de su propia debilidad. Siempre el enemigo busca acabar con el joven, pero el joven también tiene otro enemigo. Y es esa concupiscencia, es esa carne, es esa pereza para orar, es esa pereza para buscar de Dios, es esa pesadez para entrar en la presencia del Señor. Sus pensamientos, sus anhelos, sus sueños, todo comienza a levantarse como una muralla para que el joven no entre a la presencia del Señor. Y también tiene otro enemigo, y está dentro de su corazón. Ese enemigo que es nuestro yo, nuestro ego, ese enemigo que somos nosotros mismos con nuestros pensamientos de que no somos capaces, de que tenemos muchas luchas, de que estamos solos. Pero tantos enemigos que el joven tiene, necesita estar listo para vencerlos. Para poder vencerlos necesita tomar toda la armadura que Dios ha diseñado para el joven.
Esa armadura es una armadura especial que Dios mismo preparó. Es una armadura que a todos nos queda bien. Es una armadura que no nos va a quedar grande. Es una armadura liviana, ligera, que podemos nosotros llevar. Dice la palabra del Señor: por tanto, tomad toda, no es una, no es dos, no es la que más me gusta, es con la que mejor me siento, no. Toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, para que podamos resistir en el día malo, que podamos realmente entender que la armadura de Dios nos ayuda a estar alerta, nos enseña a aprovechar el tiempo para cuando venga el día malo. Siempre he pensado que el joven necesita hacer un depósito, hacer una reserva de oración. Cuando está bien, cuando tiene el anhelo de buscar de Dios, cuando quiere tener experiencias personales con Dios, necesita hacer una reserva para los días malos. Así como la hormiga nos enseña que ella trabaja en el verano. En el verano ella no duerme, en el verano ella sabe que es el tiempo perfecto para trabajar. Para cuando llegue el invierno, claro, una sola gota acaba con una pobre hormiga. Pero ella es un animal tan importante, tan inteligente, que nos da a nosotros una enseñanza y está registrada en la palabra del Señor. Ve a la hormiga, oh perezoso, sigue sus caminos y sé sabio, porque ella prepara su comida en el verano. Qué bueno cuando nosotros aprovechamos el verano espiritual, ese verano donde queremos orar, necesitamos algo, buscamos la ayuda del Señor, nos metemos en oración, en ayuno, porque el joven necesita entender que necesita preparar su vida para el servicio de Dios, que necesita tener un encuentro personal con Dios, que nuestra vida espiritual no se puede basar en el padre, es que mi mamá es muy consagrada, mi papá, soy la hija del pastor. No, Señor, necesita tener experiencias personales con Dios. Y cuando hacemos esas reservas y llega el día malo, llega el invierno, nosotros estamos fortalecidos en Cristo para salir victoriosos de las crisis. Efesios 5, 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estás allí encerradito, no puedes estudiar, no puedes ir a la universidad, estás trabajando en casa. Entonces aprovecha el tiempo, saca momentos de oración, saca momentos de intercesión, ora por los tuyos, ora por tu vida espiritual, ora por tantas almas que se están perdiendo sin salvación. Ora para que el Señor sane nuestra tierra, sane nuestro mundo, sane nuestro Putumayo. Necesitamos la intervención de Dios. Y tú, por ser joven, dice la palabra del Señor que el joven tiene fuerza para poder él entregar su vida, su corazón al Señor. La palabra del Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Qué bueno cuando el joven se deleita en el Señor, cuando el joven ora, cuando el joven busca del Señor. Es la única manera de que en este siglo se pueda ser cristiano. No es porque seas muy inteligente, no es porque seas muy hábil, no, Señor. Serás cristiano, serás un verdadero cristiano, serás un instrumento usado por Dios, serás una vasija de honra. Si tú realmente entiendes que necesitas una experiencia con Dios, no te puedes basar, mi joven querido. A ver, hoy voy a estar en el culto de Cali, mañana el de Medellín, luego en el de Bogotá, voy a estar en el de Orito. Y bueno, vamos a mirar y parece que ni siquiera tenemos la dedicación a escuchar una sola prédica, porque estamos allí en las redes sociales. Ay, esta no me gustó. Y seguimos pasando cultos y finalmente no escuchamos ninguno. Y no nos podemos alimentar de los cultos que están en las redes sociales.
Tú y yo necesitamos un encuentro personal con Dios. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Tú y yo necesitamos fortalecernos en el Señor Jesús. Aleluya. Estar firmes antes de comenzar la pelea. Qué bueno cuando el enemigo nos encuentra firmes. Allí nos encuentra listos. ¿Qué tal que llegue el enemigo? Así como los soldados, ellos en todo momento tienen que estar listos con su fusil al hombro. Tienen que estar completamente alertas porque en cualquier momento el enemigo puede atacar. Pero a veces el enemigo viene a atacar a los cristianos y están durmiendo. Están aperezados, están cansados, están con su mente en otras cosas, no están firmes. Entonces el enemigo fácilmente llega y acaba con la vida del cristiano. Ser un soldado requiere firmeza, requiere carácter, requiere decisión y requiere fe. Un verdadero soldado de Jesucristo necesita estar firme para comenzar la batalla. Dice la palabra del Señor: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestra armadura, la armadura del verdadero cristiano de este siglo y del siglo pasado y del siglo venidero, son los mismos. Ceñidos los lomos con la verdad. Ciñe tus lomos con la verdad. Todo joven necesita ganar la batalla contra el enemigo, pero debe empezar ganándolo con la verdad. Que cuando tú te aferras, abrazas la verdad, la amas, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, pero en tu boca también tiene que hablar verdad. Tienes que vivir la verdad. Necesitas pensar con verdad. Qué triste que hayan jóvenes que todo el tiempo están pensando en mentir, y una mentira trae otra mentira y otra mentira, y finalmente es una persona en la cual no se puede creer, en la cual no se puede confiar, a la que no se le puede delegar ninguna responsabilidad porque su vida es una mentira. Pero la verdad necesitamos, ese es nuestro camino, la verdad del evangelio. Andar en mentira es andar en pecado. Un creyente que anda en mentira no puede tener una buena relación con Dios. La coraza, vestidos con la coraza de justicia. Es uno de los requerimientos más importantes, la justicia. Qué bueno cuando nosotros nos vestimos con justicia, somos justos porque amamos a Dios y Él nos enseña a ser justos. Él nos llena de justicia, el fruto es la justicia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. El calzado en los pies con el apresto de la paz. ¿Será que por allí hay algún joven descalzo que dice que es joven pero está descalzo? No tiene el calzado de la salvación, porque sus pies andan buscando lo que no se les ha perdido, porque sus pies completamente se deslizan, porque fácilmente tropieza. Y sabe una cosa, cuando nosotros no tenemos un calzado adecuado o nuestro calzado está en malas condiciones, nos vamos a lastimar. Y el joven, cuando no tiene el calzado del evangelio, el calzado de Dios, ¿sabe qué pasa? Se lastima, se hiere, fácilmente tropieza, fácilmente se cae, porque tal vez estás descalzo. La palabra del Señor dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que
publica salvación, que dice a Dios, tu Dios reina. Qué bueno cuando ese joven va presuroso a hablar del Señor. Sabe que sus amigos necesitan de Dios, que su familia necesita de Dios. Hay aquí un fuego ardiente que necesita, y hay unos pies que le están diciendo: necesitas ir a hacer el bien, necesitas ir a predicar la palabra de Dios. Qué bueno cuando el joven cristiano tiene el escudo, sobre todo tomar el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Nuestros jóvenes necesitan tener una fe viva, una fe fuerte, una fe vigorosa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El yelmo, ese es el casco, tomad el yelmo de la salvación. Necesita tu mente, tu corazón. Aquí en nuestra mente está nuestro corazón. Ahí necesitas tener ese yelmo de la salvación para que tus pensamientos sean cubiertos de Cristo, para que realmente puedas tener a Dios en tu mente. Y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Recapacita en esa palabra. Descansa en la palabra de Dios. Y sabemos que tú vas a poder tener la armadura que necesitas para poder ser un buen cristiano en este siglo. Te invito en el nombre de Jesús para que nuevamente te revistas de la armadura de Cristo, para que vivas conforme a lo que Él quiere que tú seas, para que cumplas el propósito de Dios y para que seas un verdadero cristiano, siendo luz a todo el que te encuentres, siendo luz para todas las tinieblas, siendo luz para todos tus amigos, para tus vecinos, para los que estén a tu alrededor. Que el Señor te bendiga.